El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y vamos a ver desde el verso 7 hasta el verso 9. Hemos iniciado la vez pasada, usted puede ver el video anterior a esta enseñanza, donde hablamos acerca de la actitud de Ananías frente al apóstol Pedro, que es quien lo pone al descubierto con lo que él estaba haciendo. Hoy vamos a dedicarnos a dos puntos que hacen parte del tema. Vamos a hablar acerca de Safira y vamos a hablar acerca de la disciplina del Espíritu Santo o la disciplina en el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Le invito a que se concentre, a que aprendamos, porque hoy vamos a ver algunas cosas que son nuevas para muchos, algunos ya las conocen, vamos a repasarlas. Siempre hacemos como el maestro que dice el Señor Jesucristo, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pero siempre estamos en procura de la formación, siempre estamos en procura de crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a orar, le invito a cerrar sus ojos. Este es un momento especial porque vamos a alimentar nuestro espíritu. Nuestra alma se va a alimentar con la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por darnos la oportunidad de conocer, de estudiar tu palabra. Te rogamos, Padre, perdónanos, míranos por medio de tu Hijo Jesús de Nazaret. Y ayúdanos, Señor, a comprender todo aquello que tú sabes que necesitamos conocer de tu palabra. Enséñanos, redargúyenos por medio de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser mejores delante de tus ojos cada día que pasa, Señor. Que lo que vamos a aprender marque nuestro carácter. Y que podamos, Señor, enseñarle a los que no conocen. Ayúdanos a entender, oh Dios, te lo rogamos. Atamos todo espíritu que se oponga, todo espíritu antagónico a la predicación de la palabra de Dios. Y declaramos el ambiente libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Dios, por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien. Comenzamos a ver el Espíritu Santo y la disciplina. Es el tema que hemos desarrollado en Hechos capítulo 5. Les recuerdo que estamos estudiando el Espíritu Santo de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y hemos llegado a uno de los pasajes que nos concentra, nos llama mucho la atención por ver que ya estando la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que ya estando el Espíritu Santo ministrando en la iglesia, hubo un juicio de tal magnitud que 2 personas murieron y fueron sepultadas delante de los ojos atónitos de todos aquellos que pensaban que ahora ya no estamos en la época o en la dispensación de la ley, sino que estamos en la dispensación de la gracia. Por lo tanto, eso ya no se ve, eso de ojo por ojo, diente por diente, sino que cada uno decide cómo agradar a Dios. De pronto esa es la forma en la que muchos han malinterpretado la gracia y piensan, como Ananías y Safira, que pueden tomar muy folclóricamente, muy deportivamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos acerca de la actitud de Ananías y de las consecuencias que tuvo que vivir Ananías por causa de su avaricia, por haber querido llevarse la gloria, cuando Dios no comparte su gloria con nadie.
Aprendimos muchas cosas. Hoy vamos a centrarnos en Zafira, la esposa de Ananías. Y pensamos por un momento, tenemos a una pareja aquí que aceptaron al Señor, como muchos otros durante este tiempo en que fue predicado el mensaje del Evangelio. Ahora, en vista de que muchos han entregado sus propiedades o parte de sus propiedades para que los que no tenían que comer, no tenían para su uso diario, pudieran tener lo básico. Así que ellos deciden tomar una de sus propiedades o su propiedad, venderla y entregar el precio a los pies de los apóstoles, en especial el apóstol Pedro, que es el que se menciona en el pasaje. Así que de esa manera vemos cómo ahora, ya después que ellos deciden sustraer, robar, de manera unilateral, decidieron sustraer y decir delante de toda la comunidad y delante del apóstol Pedro que efectivamente ellos habían vendido la propiedad y el total del valor del precio lo habían traído, cuando no era así. Esto trajo consecuencias graves. Ananías perdió la vida. Ananías perdió la vida, cayó muerto a los pies del apóstol Pedro, pero al parecer él llegó solo. Ahora se presenta Zafira. Después de aproximadamente unas 3 horas, vemos que Zafira, que había visto que su esposo se había ido solo con el botín y no había llegado, Zafira se pregunta qué pasa con Ananías, y entonces ella va a ver qué pasó. Cuando ella llega, el apóstol Pedro de alguna forma estaba leccionado por el Espíritu Santo para darse cuenta si Zafira había sido cómplice en el engaño y en el robo del cual había sido partícipe activo Ananías. Y Pedro le hace la siguiente pregunta a Zafira. Dime, Zafira, ¿vendisteis en tanto la propiedad? A todo esto Zafira está preguntando, ¿y Ananías? ¿Dónde está Ananías? Él salió para acá, apóstol Pedro. Pastores, ¿dónde está Ananías? Y ellos le preguntan entonces, ¿en cuánto vendisteis la propiedad? En lo que dijo Ananías, y ella, inocente o entre comillas inocente de lo que había pasado, ignorante más bien de lo que ya le había pasado a su esposo, ella afirma, sí, vendimos en tanto la propiedad. Terrible error. Ananías había decidido engañar y robar en complicidad con su esposa Zafira. Y mire lo que le dice el apóstol Pedro a Zafira, palabras fuertes. Y me quiero dirigir en este caso a las esposas que tienen un llamado de parte del Señor a ser fieles a sus esposos y a ser sumisas a sus esposos. Pero miremos hasta dónde, hasta qué punto se acepta la sumisión de una esposa a su esposo. Dice el apóstol Pedro, ¿por qué, Zafira? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. El apóstol Pedro le hace la pregunta con dolor. Yo puedo percibir dolor, porque Pedro está frente a personas que él conoce, personas con las que él trata en la iglesia, personas que cantan los coros al Señor, personas que se han gozado delante del Señor, personas a las que todos conocen. ¿Por qué, Zafira? De la misma manera como Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué? Ahora le está preguntando a Zafira, ¿por qué fuiste cómplice? El apóstol entonces da varias enseñanzas a Zafira y a todas las esposas en el día de hoy. 1 Timoteo 5:22 dice lo siguiente: no participes en pecados ajenos,
consérvate puro. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, no participes en pecados ajenos. Vamos a ilustrar un poquito qué es esto de pecados ajenos, porque a lo mejor usted ha participado sin saber que está participando de pecados ajenos y se ha contaminado y no sabe por qué. Viene alguien, robó dinero, tal vez de la caja de su esposo, del papá o del jefe. Tomó dinero y dice, a mí me pagan mal. Como me pagan mal, yo lo que hago es que voy a recuperar un poco de lo que no me han pagado porque me pagan mal. Así que ese dinero va y te lo lleva a ti que has creído en Jesús y te confía el dinero para que tú se lo guardes porque confía en ti, porque son amigos. En ese caso tú, pensando que eres un buen amigo, a lo mejor no sabes de dónde viene el dinero, pero te dice, este dinero es mío, lo recuperé sin avisar que lo había recuperado y ahora te lo está dando a ti para que lo guardes. Así que tú te conviertes como en una especie de Acán, guardando el lingote de oro robado, el manto babilónico robado, que no te es permitido guardar. Y de esa forma tú participas en el pecado que el otro cometió, suponiendo él en su cabeza que está haciendo justicia. Cuando la Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. Hagamos otro ejemplo, digamos otro ejemplo. Estás participando de una mentira y no te das cuenta. O tal vez no le ves la gravedad. Viene aquel hermano y te dice, cuando llegue mi esposa, si ella te pregunta, ¿desde qué hora estuvo mi esposo contigo? Tú le vas a decir que desde las 2 de la tarde. Cuando él a las 2 de la tarde no estaba contigo, porque estaba en otro lugar del cual no quiere que la esposa se entere ni los demás. Pero tú le vas a hacer, como se dice popularmente, no sé cómo se diga en otros lugares, tú le vas a hacer el 2, ¿cómo más se dice? La tapa. Y cuando llegue la esposa le vas a decir, sí, él estuvo conmigo desde las 2 de la tarde. Pero es mentira. ¿Crees que le vas a evitar un problema? No. Estás hundiéndolo a él en un gran problema que es un pecado y estás participando de un pecado ajeno. Te estás contaminando. ¿Por qué esta explicación? Porque Zafira participó en el pecado de su esposo, el pecado de su marido. Tal vez Zafira pensó, yo debo ser una mujer sujeta a mi esposo, aún en aquello que él sustrajo y mintió. Y de esta manera, Zafira participó del pecado de su esposo. Ahora, pero si ella no fue la que vendió, bueno, ella participó. Fue cómplice con su esposo de ese pecado y pagó la misma condena, no digamos condena, la misma disciplina que pagó su esposo Ananías por haber tratado de mentir y de robar. Entonces, hay un proverbio, aquí lo vamos a citar. Proverbios capítulo 26, verso 17. Mucho cuidado. No te contamines con pecados ajenos. Como dice Proverbios 26, 17, dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas. A ver, un perro al cual tú lo alzas por las orejas, eso le duele bastante al perro. Puede ser tu perro, pero te va a morder porque se va a defender. Esta es la metáfora que nos deja aquí el sabio para que entendamos de lo grave que es participar en complots ajenos, pecados ajenos, peleas ajenas. Y aunque sea tu esposa o sea tu esposo, tienes el deber de decirle que está mal,
¿Qué debió hacer Ananías? ¿Qué debió hacer Zafira con su esposo Ananías? Ananías, lo que estás proponiendo no es correcto. No puedo participar en esto. Así que, si el lote, la heredad, la vendió en $1,000,000, en lo que haya vendido, $1,000,000 le vamos a llevar a los apóstoles, a los pastores. No le vamos a sustraer nada. Con una mujer con este tesón, Ananías hubiera tenido que retractarse, se hubiera arrepentido. Bueno, la verdad, Zafira, cariño, amor, mija, es cierto, tienes razón. No voy a llevar una parte, voy a llevarle el total, porque me comprometí a llevar el total. O, si él decide no decirle a la esposa, porque él sabe que su esposa no se va a prestar para ese complot, él hubiera muerto solo, Zafira hubiera quedado viuda. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas Zafiras hay en los hogares tapando, encubriendo los pecados de su esposo, de su marido? Y sin embargo esperan que Dios bendiga a su familia. Ahora, si Dios pudiera tratarles como trató a Ananías y a Zafira, ¿dónde estarían aquella esposa que está encubriendo los robos que está haciendo su esposo? O la doble vida que está llevando el esposo. Pongamos el papel a lo contrario también. Aquel esposo que está tapando a la esposa. El hijo que está tapando al papá. El papá que está tapando al hijo. La nuera a la suegra. El yerno al suegro. El uno al otro. En vez de corregirle, en vez de decirle, así no es. Adulteraste los contadores, así no es, eso está mal, eso es pecado. En vez de decirle eso, le dijo, ok, partimos mitad y mitad. Y te hiciste cómplice de algo sucio. Estás vivo de milagro. Mira lo que le ocurrió a Ananías y a Zafira. Ahora, hay una pregunta que la vamos a dejar hoy. ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios, familias, negocios, sociedades están trabajando así? Recortan el diezmo, recortan la ofrenda. Y eso hablando solamente de lo que son diezmos y ofrendas. Hablemos de doble contabilidad. ¿Cuántas personas están llevando en su negocio doble contabilidad y esperan así la bendición de Dios? ¿Cuántos negocios mal habidos? Pensemos ahora un poquito. ¿Hasta dónde puede sujetarse entonces una mujer? Una mujer cristiana se sujeta a su marido en la medida en que su marido se sujeta a Cristo. Cristo, estamos hablando de una pareja cristiana. Ananías y Zafira, ambos eran creyentes. Ambos eran cristianos. Ananías y Zafira eran cristianos. Así que él, todo lo que hacía, se lo consultaba a ella. Eran una sola carne aún en este complot. Cuando ella se da cuenta de que él no estaba actuando bien, ella debió decirle, esto no es lo que haría un hombre de Dios. Por lo tanto, yo no me puedo sujetar a ti en esto. ¿Y qué me dice de la Zafira que va y dice, apóstol Pedro, pastor, lo que mi esposo le trajo no es lo correcto? Mire, si esa es la situación, tienes que buscar un consejero, tienes que buscar a alguien que te ayude. Tal vez has orado por mucho tiempo y no has visto un cambio. Pueda que estés encubriendo, puede ser a tu hijo, algún pariente, puede ser tu esposo, tu esposa, papá, mamá. Pero tienes que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasan los días, en que pasa el tiempo y no haces nada, el pecado se va incrementando. No decir algo, no denunciar en su debido momento y de la manera correcta. No es ir donde el vecino y decir, imagínese que mi esposo roba en la empresa.
¿Qué te dice el vecino? Oh, el vecino se acaba de enterar de un chisme bien jugoso. Ahora el vecino se le va a decir a otro vecino y así va la cadena, pero no hay solución, solamente un chisme que se convierte después en un rumor y todo el mundo habla de la persona implicada, pero la persona implicada no sabe. Viene alguien y le quita el saludo al hombre que está robando en la empresa y el hombre que está robando en la empresa no sabe ni por qué le quitan el saludo. Y aquel que le quita el saludo, que no es capaz de decirle, me enteré que estás robando en tu empresa, no le dice, te voy a quitar el saludo porque sé que estás robando. Solamente le quita el saludo. Ese es otro acto de inmadurez. A fin de cuentas, no se está ayudando a la persona implicada, se está encubriendo. Se está participando del chisme, se está participando de la murmuración y se está participando de una cadena interminable de noticias en las que todos saborean el pecado de otro. Solamente puedes dejarte guiar a las mujeres. La Biblia dice que todos estamos sujetos a alguien. En medida, el esposo también se sujeta a la esposa porque debe dar cuentas. Pero la llamada a sujetarse en todo es la esposa. Una esposa se sujeta entonces a su marido si éste está sujeto a Cristo. Si no estás sujeto a Cristo, tienes que actuar. Tienes que ayudar a tu esposo. Con esa dulzura con que el Señor te ha cubierto, te ha puesto, tienes que hablarle, tienes que decirle, no está bien lo que estás haciendo. Sustrajiste, no es sano, no es correcto. Nos estás exponiendo a todos. Si él sigue haciendo esa práctica solo, o tal vez con la ayuda de alguien externo, tú como mujer libras tu responsabilidad. Pero no creas que le haces bien ni a tu esposo ni a tu familia encubriendo. El segundo punto que vamos a ver en esta noche, con respecto al Espíritu Santo y la disciplina. Este acto que vimos aquí, que es el primero que se ve en la iglesia. Este fue el primer acto de disciplina que se vio en la iglesia. Vamos a aclarar algunos puntos para que usted vea y respondamos la pregunta, ¿fueron Ananías y Zafira salvos? A ver, Dios disciplina a sus hijos, pero al impío lo castiga. Dios disciplina a los hijos, pero a los impíos los castiga. Hay diferencia entre disciplina y castigo. Disciplina es una cosa, castigo es otra cosa. Ananías y Zafira fueron disciplinados por el Señor. Ananías y Zafira no fueron castigados, fueron disciplinados. ¿Estamos aprendiendo? Si tienes preguntas, puedes hacerlas ahí a través del Facebook o a través del WhatsApp 315-778-5026. Ananías y Zafira aceptaron a Cristo, se bautizaron, eran fieles a la iglesia, eran creyentes. Y como cualquier creyente hoy día, se dejaron engañar por Satanás. Acuérdese que el apóstol Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué te dejaste engañar, Ananías? Quiere decir que Ananías venía bien. Ananías participaba de la cena del Señor. Ananías podía ser uno de los diáconos de la iglesia. Ananías era un hombre fiel a su esposa. Ananías era un buen padre. Ananías iba a todos los cultos que había en la iglesia. Ananías rendía cuentas a su esposa, rendía cuentas a sus pastores. Era un hombre trabajador. Zafira, una mujer fiel a su esposo, una mujer buena madre. Pero se equivocaron porque escucharon el consejo de alguien de las tinieblas. Es posible que Satanás se haya manifestado a través de una persona.
una persona. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alguien fue usado por Satanás para que Ananías desviara su propósito de engrandecer el nombre del Señor. Obviamente, el apóstol Pedro dice, ¿por qué Satanás? Ananías seguramente pensó, pero si Satanás no ha hablado conmigo en ningún momento. Tal vez la idea vino de la misma Zafira. O tal vez alguno de los hijos o un vecino. Ananías, pero eso es mucho dinero para la iglesia. No era el vecino. Si fue Zafira, no fue Zafira. Fue Satanás usando a estas personas. Por eso es que Pedro le dice, directo, claro, lo confronta con la esencia misma del pecado. Satanás te engañó, Ananías. ¿Por qué dejaste? Así que 2 miembros de la iglesia que actuaron mal. ¿Cuánta gente en la iglesia hará así igual hoy? ¿Cuántas personas habrán sustraído del diezmo de la ofrenda? ¿Cuántos habrán dicho, voy a hacer voto con el Señor? Y hacen el voto. Y el Señor responde. Y cuando deben llevarle el voto al pastor, no se lo llevan, sino que dicen, eso fue un momento de dolor, un momento de euforia. Yo no hice voto. ¿Cuántos deberían estar como Ananías y Zafira por haber tratado de engañar y de robar al Señor? Pero como no ha pasado nada, han seguido en su andanza y creen que no pasa nada. No estás muerto físicamente, pero te estás muriendo espiritualmente y vas a llegar a un punto en el que negarás al que te salvó. Caerás en apostasía y todo porque Dios dejó que tú siguieras. Porque Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Así que Dios corrige a sus hijos, pero castiga al impío. Hay aquí unos pasajes. Por ejemplo, Hebreos 12 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Eres hijo de Dios? Bueno, acepta la disciplina cuando peques. Acéptala. ¿Y sabes a quién Dios va a usar? A tu pastor. Ah, pero yo no tengo pastor, mi pastor es Jesucristo. Entonces tú no eres un hijo de Dios. Ojo con lo que estás diciendo. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ahora, el pastor te va a poner una disciplina como esta, más o menos. 3 meses no vas a ministrar, tal vez tú eres ministro de alabanza, tal vez tú eres algún ministerio de desarrollo en la iglesia. El pastor te va a decir, no va a ministrar en este tiempo, 2, 3 meses, depende de la falta. Y el pastor te va a decir algo como esto, usted tiene que venir a hablar conmigo o con el hermano fulano para que le ayude a restaurarse y le haga ver que lo que hizo estuvo mal. Si en ti hay un deseo de arrepentirte, hay un conocimiento de que realmente hiciste mal, ¿sabes qué? Vas a hacer lo que te dice el pastor. Porque el pastor es el instrumento que Dios va a usar para corregirte. No vayas a decir lo siguiente, a mí no me corrige hombre alguno, a mí quien me corrige es Dios. Bueno, Dios corrigió a Ananías y a Zafira. ¿Quieres que te corrija así? Dios corrige mandando a una cama de hospital. Dios corrige mandando a la cárcel. Dios corrige de esas formas. Ahora te pregunto, ¿quién quieres que te corrija? ¿Dios mismo o el pastor? Por eso es tan importante que el pastor te conozca, sepa de ti. Es importante que de vez en cuando saludes al pastor. Es importante que de vez en cuando le digas al pastor cómo te sientes. Y si el pastor te llama, no le dejes las llamadas en buzón de voz. Es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vida eterna o muerte eterna. Si tú no te dejas disciplinar,
porque tú eres más cristiano que los demás, eres más santo que los demás. Pecaste y no quieres reconocerlo. Y seguiste y buscaron testigos y no te quisiste arrepentir. Posiblemente el Señor te corte para que seas salvo. O posiblemente te enfríes y caigas en un estado de apostasía y tu alma se pierda. Espero estar siendo muy clara en lo que estamos aprendiendo, porque esto es importantísimo. Isaías 13:11 dice con respecto al impío: castigaré al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad. Que esto quede muy bien grabado en la iglesia de Cristo. Si tú eres iglesia de Cristo, grábalo. Dios disciplina, corrige a sus hijos, pero castiga al impío. Si eres consciente que te has portado mal, robaste, no has sido fiel a tu esposo, no has sido fiel a tu esposa, estás desviando dineros, estás diciendo mentiras muy de seguido porque sientes que te sacan del apuro muy rápido, estás mal. Tienes que arrepentirte. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que ir donde tu pastor, tienes que decirle: pastor, he pecado, cometí esto, hice esto. Y tienes que pedir perdón. Y Dios es amplio, Dios te va a perdonar. Antes de que pase algo como lo que le pasó a Ananías y a Zafira. El castigo es para cortar, condenar. La disciplina es para corregir y restaurar. Por favor, mira la diferencia. El castigo es para condenar. ¿Quiénes son los condenados? Aquellos que mueren sin Cristo Jesús. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Pero la disciplina, la corrección es para restauración, es para sanar. El pecado hiere. O tal vez alguien te ha herido. Es necesario que seas levantado, que seas restaurado. En muchas iglesias, los pastores, a veces, algunos pastores, hay pastores que lo hacen, pero hay pastores que les da temor poner en disciplina a las personas que están en pecado. Una persona deja de pagar sus diezmos 2, 3 meses, como si nada. Y eso es pecado delante de Dios. Una persona se va a vivir con quien no debe y no hacen nada. Es más, le dicen: vea, mire lo que está haciendo, pídale perdón a Dios. Pero ellos, que son la herramienta de restauración y de corrección, no hacen nada. A estos pastores les digo: vas a darle cuentas a Dios de cada alma. Nosotros ponemos en disciplina a las personas que de manera reiterativa están en pecado y pecan, y los ponemos en disciplina y llevamos a cabo todo un proceso. ¿Cuál es la intención? Que su alma sea salva, que no se condene. Entonces, si hay pecados debajo de la mesa, si cogiste y los echaste debajo de la alfombra, tienes que confesarlos. Acuérdate, el que confiesa sus pecados es el que prospera, pero el que los encubre jamás va a prosperar. Aunque le vaya bien económicamente, espiritualmente está mal. Entonces, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Ahora, tenemos aquí otra situación. La cena del Señor. Vamos a tocar un poquito la cena del Señor. Y vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 32. Dice allí la Biblia, el apóstol Pablo dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, con el mundano. Por favor, la palabra que aquí se usa para castigar es la palabra paudenomesa.
viene de la palabra pedagogo, paideia, tiene que ver con educar, instruir, disciplinar, discipular. Todo eso va implicado dentro de la palabra pedagogo, que es el que educa, o paideia, que es la acción de educar, cultivar, instruir. Así que la palabra que se usa aquí no es castigar, aunque las versiones han traducido normalmente la palabra castigar, pero no es castigar, es disciplinar, corregir. No estás actuando bien, así no es, corrige, es por aquí. Mira lo que dice el pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Mírelo bien. La cena del Señor es un parámetro para los pastores. Cuando los pastores se dan cuenta que las ovejas, hay ciertas ovejas, ciertos hermanos que no participan de la cena, ¿sabe usted por qué no participan de la cena? Porque están muy enojados o porque han hecho algo que va contra la voluntad de Dios y no quieren que nadie lo sepa, pero tampoco quieren pagar las consecuencias de su pecado. Entonces no quieren pedir perdón. O están enojados o quieren seguir comiéndose el pan en oculto. Entonces, para seguir en esa sinvergüenzura, ¿qué hacen ellos? No participan de la cena, pero van y cantan los coros, leen la Biblia, como si nada. Por lo tanto, al participar de la cena del Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pasa lo siguiente. No soy juzgado, sino que soy librado del juicio, porque estoy en comunión íntima con Dios. Pero cuando participo de la cena, teniendo deudas pendientes con el Señor, soy juzgado. Cuando soy juzgado, dice el Señor, no. ¿Qué hace el Señor? Dice, o se enferma, depende de la falta en la que estés. Este es el mensaje del Evangelio. De pronto te guste más escuchar el aplauso y date un aplauso a ti mismo y tú eres muy especial para el Señor y Dios te quiere bendecir y prosperar y que vivas en victoria. Eso es muy lindo, pero eso es producto de una vida en santidad e integridad. No a lo contrario. Dice la palabra de Dios. Por eso hay entre vosotros, primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 30. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos, otros debilitados y otros duermen. Entre esos que duermen, ¿quiénes estaban? Ananías y Zafira. Así que la respuesta a la pregunta, ¿fueron Ananías y Zafira salvos? De acuerdo al pasaje de 1 Corintios, sí fueron salvos, pero fueron cortados de esta vida. ¿Por qué fueron cortados? Según la palabra de Dios, como dice el versículo que sigue, dice, para que no se condenaran con el mundo. Pastora, pero ellos murieron sin pedir perdón. Lo que pasa es que debemos entender algo. Tú como creyente en Jesucristo vives en un estado de salvación. Tú no eres salvo hoy y mañana no. No, tú eres salvo y punto. Aunque no te sientas muy salvo hoy, aunque no te sientas muy, como que muy santo, ¿ve? Igual, dice la Biblia, tú eres santo. Si tú has creído en Jesús, quiero aclararte esto, si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres salvo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Creer en Jesús es creer en que Él existe, sí, pero creerle a lo que Él dice, vivir conforme a su palabra. Si tú tienes esas dos características, tú eres una persona salva, no sufras. Tú eres salvo, vive en integridad. Hazle caso a la palabra de Dios, ama al Señor.
Pero si esa no es la situación tuya, sino que tú dices que crees en Dios a tu manera y no conforme a la palabra de Dios, teme. Teme. Porque no estás haciendo las cosas bien. A los impíos el Señor les da largo. ¿Cómo así largo? Los deja correr. Corra. Vaya, haga y deshaga. Es impío. No es un hijo de Dios. Pero al que sí es hijo de Dios, Dios lo trata. Entonces, ¿qué pasa? Participaste de la cena del Señor, pero no le pediste perdón a tu esposo. No le pediste perdón a tu vecino. O tienes deudas. Viene el Señor y dice, de acuerdo a la falta, 3 juicios. Uno de esos es morir. El cuerpo queda sin vida. Así es. Muere, como Ananías y Zafira. O tal vez un accidente. Muchas personas cristianas han muerto por haber participado de la cena del Señor de manera indigna. Estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué es lo ideal? Hermano, hermana, estimado amigo, vive en paz para que no tengas que negarte a participar de la cena del Señor. Expliquemos un poquito más. Si tú vives en paz con Dios y con todos los que te rodean, puedes participar de la cena del Señor sin temor a morirte como Ananías y Zafira. Pero, si constantemente estás peleando, constantemente estás diciendo mentiras, constantemente estás maldiciendo, constantemente estás sacando la tajada, claro, no puedes participar de la cena porque es que tienes muchas deudas, tienes muchos pecados, y pecados con conocimiento. Entonces, como ya tú sabes que participar de la cena del Señor de manera indigna te puede matar, te privas de participar de la cena una y otra vez, hasta que llega el momento en que el Señor dice, ¿y este extraño qué hace aquí? Yo no lo conozco. Y hay gente en la iglesia pidiéndole y haciéndose pasar por hijos de Dios, cuando ya no son hijos, porque no tienen comunión con Dios. Es importante que la iglesia conozca la doctrina de la disciplina, y aquí solamente hemos visto un poquito. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La solución es, examínate. Examínate. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Examinaos. Examínate a ti mismo. Examínate a ti misma. Incluso, ¿no te sientes todavía a gusto contigo mismo? Dile, Señor, examíname tú. Te pido que me examines. Y si hay algo en mí que todavía no está bien, enséñamelo. Dijo el salmista, si en mí ha habido pensamiento de perversidad, muéstrame y líbrame de los pecados que me son ocultos. Si tienes al Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo está allí a tu oído diciéndote desde adentro, pide perdón, pide perdón, pide perdón, aclara la situación, hubo un malentendido, aclara la situación, no dejes las cosas para mañana, mira, aclara la situación, háblale a tu esposa, háblale a tu esposo, vive en paz. Hay un momento en que algunos cristianos como que le dicen, Espíritu Santo, cállate la boca que me tienes cansado, me tienes cansada, ya basta, yo sé que estoy mal, pero yo quiero seguir así. Entonces el Espíritu Santo se arrincona, se entristece. Un Dios tan poderoso que puede matar instantáneamente, pero Él te deja. Ahora, ¿de qué manera le dices tú, cállate Espíritu Santo, no quiero escuchar lo que tengo que hacer? Cuando no haces lo que Él te está diciendo que hagas. Tienes al Espíritu Santo, Él está allí diciéndotelo. Ahí, hace un acto de redarguirte una y otra vez.
Una y otra vez. Hay personas que sueñan con lo que tienen que hacer y no lo hacen porque son muy soberbios, muy orgullosos y le dicen al Espíritu Santo: cállese, Espíritu Santo, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo peor de todo lo que hemos dicho? Que el Espíritu Santo tome la decisión de irse de ti. Lo hizo con su pueblo Israel. La gloria de Jehová estaba en el templo. Y cuando ya Dios se cansó, digamos así de una forma, en términos humanos, de enviar profeta tras profeta, profeta tras profeta, diciéndoles: arrepiéntanse, yo quiero un pueblo santo. Les mandó al profeta Isaías, a Jeremías, a Ezequiel les mandó. Cuando ya no hubo más, el Señor se fue. Su gloria se levantó. Y eso lo vio el profeta Ezequiel. Creo que muchas personas alguna vez fueron cristianos, cristianas. Fueron discípulos de Jesús. Pero comenzaron a resistir al Espíritu Santo, a resistirlo, a resistirlo. Él diciéndoles y ellos a que no. Él diciéndoles y ellos a que no. Hasta que el Espíritu Santo se quedó callado. Y por último el Espíritu Santo decidió irse. Señales de una persona que ya no tiene el Espíritu Santo. Ahora es peor mundano que cuando era mundano antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Jesús, por lo menos era fiel a su esposo, a su esposa. Ahora tiene amantes. Antes no era maldiciente, ahora cada palabra que dice está acompañada de una suciedad. Antes de ser cristiano nunca visitó a los brujos, ahora visita a los brujos. Y dice que Dios le habló a través del brujo. Su mente, su conciencia se ha cauterizado. Cuando una persona resiste al Espíritu Santo, que le redarguye para que haga lo bueno, para que haga lo correcto, y resiste, y resiste, y resiste, se expone a que el Espíritu Santo se vaya. Y si se va el Espíritu Santo, la persona queda, ahí sí, ya no es disciplina, ahora viene castigo. Ahora, si la persona obedece al Espíritu Santo que está diciéndole: pide perdón, te equivocaste, hablaste de más, pide perdón, y la persona obedece, esa relación Espíritu Santo creyente se fortalece. Y a eso es lo que el apóstol Pablo llama ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Respuesta: Ananías y Zafira sí fueron salvos, pero no pudieron ver todo lo que Dios siguió haciendo en la iglesia. Vamos a orar. Vamos a hacernos ese examen. ¿Cuántas personas cristianas crees tú en la iglesia que actúan como Ananías y Zafira y siguen vivos? ¿Conoces a algunos? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Padre, ayuda, Señor, a tu iglesia a vivir en paz contigo y en paz con todos los que nos rodean. No permitas que enojos, iras, no permitas, Señor, que los actos injustos cometidos contra nosotros nos llenen de amargura. No permitas, Señor, que la avaricia haga nido en nuestro corazón. No permitas, Señor, que actuemos de tal forma que nos expongamos a tu disciplina. Pero, Señor, si es necesario que seamos disciplinados para que no seamos condenados con el mundo, disciplínanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de tu agrado. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón. El Señor nos mandó durante este tiempo de pandemia a que participáramos de la cena como forma en la que Él nos guardaría del virus. Y Él ha sido fiel.
Participar de la cena del Señor para ser guardados del virus no es un fetiche. Lo que pasa es que si tú estás en paz con Dios y en paz con todos los que te rodean, el Señor te guarda. El destructor ve la marca de la sangre en ti. Ve el sello del Espíritu Santo y pasa de largo. No te toca. Pero tú no puedes estar hablando con palabras emocionantes. Yo soy un ungido y a mí no me toca. Pero enojarte con tu esposo, con tu esposa, con los de tu familia, o sustraer de lo que le pertenece al Señor. No, te va a tocar. Y hay muchos hermanos que han partido de la presencia del Señor en este tiempo de pandemia. Solo Dios sabe por qué se los llevó. Pero que no seas tú aquel a quien Dios se lleve, porque actuó como Ananías y Zafira. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a examinarnos delante de ti, Señor. Señor, si nuestro corazón no nos reprende, tú sí eres perfecto. Ayúdanos a hacer lo correcto, a decir lo correcto y a saber cuando hemos fallado delante de ti que debemos pedir perdón, a estar dispuestos a humillarnos, a negarnos, pero haz tu voluntad en nuestra vida. Te lo rogamos, Padre, y te rogamos que esta palabra quede grabada en el corazón de todos y que la practiquemos, que la vivamos y que se la enseñemos a todos aquellos que están esperando de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hemos transmitido desde Soledad, Atlántico, en Colombia. Puede saber mucho más de la palabra de Dios a través de los canales de YouTube. Rema TV Net. Rema TV Net y Family Channel. Son dos canales que hay en YouTube del ministerio. La página de la iglesia también, Catedral Bíblica, www.catedralbiblica.remainternacional.org. Allí va a encontrar de primerito la emisora Remanente Estéreo. Allí va a encontrar programación y tiempo de alabanza a nuestro Dios, programación cristiana para la familia, para los jóvenes, para las mujeres, para el hogar, para el ministerio, para que usted reciba más del Señor. Me despido por el momento, nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.